Imagina esto. Una ingeniera frustrada mira una aspiradora que pierde succión una y otra vez. Un ave se zambulle en el agua sin hacer salpicadura e inspira la nariz de un tren. Un cohete aterriza en posición vertical en lugar de arder en el cielo. No son simples historias de invención. Son pruebas de que, cuando replanteas un problema desde cero o te pones en los zapatos de otra persona, puedes cambiar el mundo. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos a Intangiblia, el podcast donde las ideas se encuentran con las reglas invisibles que las moldean. Soy Leticia Caminero y hoy exploramos dos grandes motores de la innovación moderna, Design Thinking y First Principles Thinking. Uno nace de la empatía, el otro de la lógica. Juntos han impulsado avances que van desde utensilios de cocina hasta la exploración espacial. Y yo soy Artemisa, tu coanfitriona de IA, lista para agitar la olla, porque detrás de cada innovación hay una persona rebelde que se atrevió a preguntar: ¿y si lo hacemos distinto? Antes de seguir, un recordatorio breve. Artemisa funciona con inteligencia artificial. Yo soy tu anfitriona humana con voz clonada, pero parte de los comentarios tendrán una chispa digital y, como siempre, este podcast es para tu entretenimiento e información, no es asesoría legal. Este tema me toca de cerca. En mi trabajo he visto que los inventores no solo luchan con la protección legal, también con la mentalidad que hace despegar una idea. Por eso escribí mi libro Protección para la mente inventiva. Es un libro práctico que combina ejercicios de design thinking con formas de descomponer los problemas hasta sus principios básicos. Las mismas herramientas detrás de las historias que vamos a explorar, porque ya sea que estés garabateando en una servilleta o apuntando a las estrellas, la manera de pensar es tan importante como la idea. Antes de entrar en las historias, hagamos una pausa. Hoy se repiten dos términos: Design Thinking, pensamiento de diseño, y First Principles Thinking, pensamiento de primeros principios. ¿Qué significan realmente? Piensa en el Design Thinking como el motor de la empatía. Se trata de ponerse en el lugar de otras personas, detectar puntos de dolor, idear sin límites y probar prototipos rápidos hasta que la solución funcione. Las etapas suelen ser empatizar, definir, idear, prototipar, probar. Es simple, humano, iterativo. Y el First Principles Thinking es el bisturí lógico. En lugar de aceptar cómo se hacen las cosas, reduces el problema a sus fundamentos puros. ¿Qué dicen las leyes de la física, las matemáticas o la economía básica? Luego reconstruyes desde el suelo. No se trata de mejorar un 10%, se trata de reimaginar desde cero. Si el Design Thinking pregunta qué siente y necesita el usuario, el First Principles pregunta qué es verdadero en el núcleo, sin importar lo que supongamos. Uno parte de la empatía, el otro de la física. Juntos son como las dos manos de la innovación que rompe moldes. Y en este episodio veremos ambos en acción, desde los abrojos que inspiraron el velcro hasta cohetes que aterrizan solos. Cada historia muestra cómo estas dos mentalidades impulsan los saltos más grandes. Cierra los ojos y visualízalo conmigo. Una mañana fría de diciembre, Kitty Hawk, 1903. El viento del Atlántico aúlla, las dunas parecen infinitas, y dos hermanos arrastran un artilugio de madera por la playa. Se ve frágil, casi como si no pudiera sostener a una persona. Orville y Wilbur Wright no eran inventores famosos, eran mecánicos de bicicletas de Ohio, pero estaban a punto de cambiar la historia humana. Pasaron años construyendo su propio túnel de viento, tallando hélices, probando alas una y otra vez. Mientras otros solo intentaban máquinas más grandes y pesadas, los Wright hicieron una pregunta más simple: ¿qué hace volar algo de verdad? Desde los primeros principios entendieron que el control importaba más que el tamaño. Llegó el momento. Orville se acostó boca abajo sobre el ala,
El pequeño motor vibró. La máquina avanzó, se elevó, y durante 12 segundos, apenas 120 pies, la humanidad dejó el suelo por primera vez. Yo misma, o sea, la Leticia real, he estado en Kitty Hawk caminando por esa franja de arena. Hay algo en estar allí que te hace sentir una energía inventiva que sigue rondando, como si las dunas recordaran. Te das cuenta de que el mundo cambió en esos 12 segundos. Y en esos 12 segundos, los Wright abrieron la puerta a todo, desde aviones de pasajeros hasta misiones a Marte. Nada mal para dos hermanos con grasa en las manos y un sueño. Ahora vayamos a Suiza, en los años 50. Imagina a un hombre regresando de una caminata con su perro, medias, pantalón y el pelaje del pobre perro, todo cubierto de abrojos. Uf, la pesadilla universal del senderista. La mayoría gruñiría, los quitaría y seguiría. No Georges de Mestral era ingeniero y la curiosidad pudo más. En lugar de tirarlos, los puso bajo el microscopio. Lo que vio fue impresionante. No se pegaban por accidente. Minúsculos ganchos se enganchaban en bucles de tela y pelo. Un sistema natural de sujeción. Esa observación se convirtió en velcro. Es un caso claro de design thinking en la etapa de inspiración e ideación, impulsado por biomímesis. De Mestral empatizó con una molestia cotidiana, la reformuló como reto de diseño y la transformó en una solución global de cierre. La próxima vez que abras una tira de velcro y te guste ese sonido, estarás escuchando el eco de un ingeniero suizo que se negó a ignorar una caminata molesta. Saltemos a Inglaterra a finales de los 70. James Dyson pasa la aspiradora en su casa y se frustra. La máquina pierde succión, clásico. La bolsa se llena de polvo. La succión muere y te quedas con ruido y migas. La mayoría compraría otra aspiradora. Dyson hizo lo contrario. La desarmó para entender el problema. Y comprendió que no se trataba de mejorar la bolsa. La bolsa era el problema. Volvió a los primeros principios. ¿Cuál es la física básica de la succión? Tomó la tecnología ciclónica de aserraderos, donde el polvo se separa girando, y la aplicó a una aspiradora doméstica. Y cuando digo que lo intentó de verdad. Más de 5,000 prototipos. Eso también es design thinking en pleno prototipado y prueba. El resultado fue la primera aspiradora sin bolsa que no pierde succión, una molestia hogareña convertida en una empresa multimillonaria. Moraleja. Si algo en tu casa te molesta lo suficiente, quizás sea tu boleto a una innovación global. A inicios de los 90, Sam Farber observa a su esposa pelar manzanas. Ella tiene artritis y cada giro del pelador duele. Ese dolor callado y diario suele pasar desapercibido hasta que alguien mira de verdad. En lugar de ignorarlo, Farber preguntó cómo hacer herramientas más fáciles de agarrar. Se alió con diseñadores, probó mangos más suaves y creó una línea de utensilios que se sienten bien en cualquier mano. Así nació OX o Good Grips, mangos grandes y cómodos, diseño elegante. De repente, los utensilios no solo eran funcionales, también inclusivos. Esto es design thinking en la etapa de empatía e ideación. Comenzó entendiendo la lucha de una usuaria y replanteó la solución para todos. Suecia, años 50. Un diseñador de IKEA intenta meter una mesa voluminosa en su carro. Empuja, gira, forcejea, no entra. La típica pelea con el baúl. En lugar de rendirse, desatornilló las patas. Problema resuelto. Ese instante sembró el sistema Flatpak de IKEA, muebles pensados para transportarse fácil y armarse en casa. Sí, también inauguró décadas de parejas discutiendo con una llave Allen. Pero remodeló el comercio minorista global. Esto es design thinking, en prototipo y prueba. Nació de una frustración personal y se volvió una solución escalable para millones. A veces la innovación no sale del laboratorio, sale de una pata terca y un carro pequeño. Entramos a un hospital, primeros años 2000. El ingeniero Doug Dietz visita una sala y ve a una niña frente al resonador. Se queda helada en la puerta, llora. La máquina imponía. Doug vio que el problema no era la tecnología, era la experiencia. Se preguntó cómo hacerla menos aterradora. Trabajó con diseñadores,
médicos y padres. Las salas se transformaron en barcos pirata, estaciones espaciales y selvas. Los niños dejaron de llorar y querían subir. Esto es Design Thinking en empatía e ideación. Se puso en los zapatos de la niña, reformuló el reto y construyó una experiencia nueva alrededor del mismo equipo. Menos sedaciones, niños más tranquilos, padres aliviados. San Francisco 2008. 2 amigos no pueden pagar la renta. Llega una conferencia de diseño, no hay hoteles disponibles y piensan en alquilar colchones inflables en su piso. Ese es el origen real de Airbnb. No se quedaron en la idea. Visitaron anfitriones, tomaron fotos, escucharon a huéspedes. Entendieron que la confianza y las buenas imágenes valían tanto como el precio. Rediseñaron la plataforma con mejores fotos, reseñas y reservas sencillas. Esto es Design Thinking en prueba e iteración. No escalaron solo por código, escalaron porque vivieron en los zapatos de sus usuarios y se adaptaron rápido. De 3 colchones inflables a millones de anuncios. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Asomémonos a un baño, inicios de 2010. Investigadores de Oral-B observaron a la gente cepillarse. Resultado, no muy bueno, la gente se apuraba, dejaba zonas sin limpiar y se saltaba los 2 minutos. En lugar de añadir botones, simplificaron. Un cepillo con temporizador que vibra a los 2 minutos y una interfaz tan simple que cualquiera puede usarla sin pensar. Esto es Design Thinking en observación y prototipo. El avance no fue una tecnología nueva, fue rediseñar el hábito diario del usuario. Tal vez ahora el discurso del dentista sea más corto. Años 2010. IBM tiene ingenieros brillantes, pero productos complejos y poco centrados en el usuario. Deciden cambiar. Forman a miles de personas en Design Thinking. Abren estudios donde programadores y diseñadores trabajan codo a codo y ponen la empatía como primer paso. Esto es Design Thinking a nivel cultural y organizacional. No rediseñaron un producto, rediseñaron cómo innova toda la empresa. ¿Resultado? Productos que la gente quiere usar y una cultura que recuerda que los usuarios no son máquinas. Una encimera llena de frascos, pastillas de la mañana, de la noche, con comida, sin comida. Para muchos pacientes es abrumador y peligroso. Los fundadores de PillPack entrevistaron pacientes y escucharon el caos diario. ¿Y si los medicamentos llegaran preordenados por fecha y hora? Crearon sobres. Abres uno en la mañana, otro en la noche. Listo. Design Thinking en empatía y prototipo. No era medicina nueva, era rediseñar la experiencia de entrega. Más que conveniencia, paz mental. 2016. Un avión esbelto planea en silencio sobre el Pacífico. No hay rugido de motores, no hay tanque de combustible, solo sol sobre miles de celdas en las alas. Bertrand Piccard y André Borschberg no buscaban el avión más rápido, volvieron a los primeros principios. ¿Y si eliminamos el combustible? Materiales ultraligeros, alas enormes con paneles y baterías para la noche. Tras 17 tramos y 25,000 millas, dieron la vuelta al mundo. 0 combustible, 0 emisiones. First Principles en su expresión más audaz. Reconstruir la aviación desde la física, no la tradición. La sostenibilidad no tiene que arrastrarse, puede volar. Kumasi, Ghana. Barrios densos sin baños adecuados. Familias que dependen de letrinas públicas o soluciones improvisadas. Es inseguro y poco digno. Clean Team Ghana no importó baños caros. Entró a las comunidades, escuchó y preguntó qué necesitaban. Privacidad, costo accesible y conveniencia. Crearon un servicio con inodoros compactos en casa y recolección regular. Design Thinking en empatía y co-creación. La innovación no fue solo el producto, fue diseñar con la comunidad. Resultado, calles más seguras, hogares limpios y tranquilidad. Mediados de los 2000. Burberry, marca histórica, perdía brillo. Ventas flojas y desconexión con jóvenes. La dirección estudió cómo vivían sus clientes. Primera pantalla, redes sociales, streaming.
Transmitieron desfiles en línea, añadieron tecnología en tienda y campañas sociales. Design thinking en empatía e ideación. Entendieron hábitos y reimaginaron la experiencia de la moda. A veces la pasarela real está en tu teléfono. Viernes en la noche, abres Netflix y no pasas horas desplazándote. Parece que te conoce. No es magia, son años de design thinking. Estudiaron clics reales, probaron variaciones infinitas de la portada y construyeron algoritmos que aprenden de cada elección. Rediseñaron la experiencia completa alrededor de la personalización. Design thinking en prueba e iteración. Transformaron la sobrecarga de opciones en una experiencia curada. Reprogramaron cómo el mundo consume historias. 2007. Una persona se acurruca con un dispositivo blanco y, en vez de páginas, ve palabras en una pantalla que parece papel, sin reflejo, sin peso. La visión era que el aparato desapareciera en las manos. E-ink, descargas inalámbricas, batería larga. La innovación real fue lo natural que se sentía. Design thinking en empatía y prototipo. La pregunta no era cómo digitalizar libros, sino cómo mantener intacto el placer de leer. Amazon pasó de librería a imperio editorial. Mediados de los 90 en Japón. Suben los combustibles y la preocupación ambiental. Toyota se pregunta si un auto debe depender solo de gasolina. En lugar de retocar motores, volvió a los primeros principios. Un auto es energía moviendo ruedas. Dividamos el trabajo entre un motor a gasolina más pequeño y uno eléctrico, con frenado regenerativo. Así salió el Prius en 1997, el primer híbrido producido en masa. First Principles en diseño de sistema. Reimaginaron el auto desde el suelo. Abrieron la autopista a híbridos y eléctricos. Cabo Cañaveral, 2015. Un cohete despega. La primera etapa suele caer al océano. Millones perdidos. SpaceX hizo la pregunta prohibida. ¿Por qué no reutilizarlos como aviones? Volvió a los primeros principios y descompuso los costos. Si logramos aterrizarlo, nada tendría que perderse. Llegó el momento asombroso. La primera etapa giró, encendió motores y aterrizó de pie en una barcaza. First Principles en prototipo y prueba. Ignoraron la suposición de lo desechable y reescribieron la economía del espacio. Shinkansen y el Martín Pescador. Japón. Años 90. Cada vez que el tren salía de un túnel, un estampido sacudía barrios. Un ingeniero y observador de aves, Eiji Nakatsu, vio a un martín pescador zambullirse sin salpicar y se preguntó si esa forma resolvería el ruido. Rediseñaron la nariz del tren imitando el pico, sin estampido, menos arrastre y más velocidad. Design thinking en inspiración e ideación, con empatía por quienes viven junto a las vías. Biomímesis en su mejor versión. Enero de 2007. Auditorio lleno en San Francisco. Steve Jobs anuncia que Apple va a reinventar el teléfono. Hasta entonces, teclados diminutos y menús torpes. Apple cambió el guión. En lugar de botones, una pantalla táctil, pellizcar, deslizar, tocar, gestos naturales. La gente ya no llevaba un teléfono, llevaba una computadora, una cámara y un reproductor en el bolsillo. Design thinking en empatía y prototipo. No preguntaron cómo hacer un mejor teléfono, preguntaron qué quiere hacer la gente. Y diseñaron todo alrededor de esa experiencia. 1999. IDEO recibe el reto de rediseñar el carrito de supermercado en 5 días. ¿Y con cámaras de TV? No se encerraron en una sala, fueron a observar, tomaron notas, idearon sin filtro y prototiparon con cinta y plástico. Resultado, un concepto con cestas modulares, ruedas giratorias y más seguridad. No era perfecto, pero mostró el design thinking en acción. Empatía, ideación, prototipo y prueba en menos de una semana. La innovación no es de genios solitarios, es de equipos dispuestos a ensuciarse las manos. Viajamos de pistas en Kitty Hawk a pasarelas en Londres, de cocinas y baños a cohetes y cielos solares. 20 historias que muestran cómo el design thinking y el first principles thinking pueden redibujar el mundo. 5 ideas clave. 1. La empatía enciende la innovación. Segundo, los primeros principios rompen barreras. 3. La naturaleza enseña.
Cuarta, prototipar es avanzar. 5. La innovación ocurre a todas las escalas. Extra. La frustración es un gran punto de partida. Si quieres practicar estas mentalidades, para eso escribí Protección para la mente inventiva. Un libro de ejercicios para empatizar, descomponer problemas hasta lo esencial y proteger tus ideas con estrategia. No son historias del pasado, son planos para tu propio camino inventivo. Esto fue Intangiblia, donde exploramos los hilos invisibles que conectan la innovación con la propiedad intelectual. Hoy vimos cómo el Design Thinking y el First Principles Thinking, empatía y lógica lado a lado, moldearon grandes avances. Cada invento comienza con una pregunta. A veces es ¿por qué esto me molesta tanto? A veces es ¿y si empezamos desde cero? Ambas preguntas son combustible. Gracias por acompañarnos en este viaje, de prototipos a cohetes. Hasta la próxima, sigue cuestionando, observando e inventando. Y quién sabe, tu próxima frustración podría ser el próximo gran avance del mundo. Nos escuchamos en el futuro. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.